sin más, vengo esta noche a traerle una corta reflexión que sé que Dios hablará a través de mí a cada una de las personas que están ahí. Y si no le habla a ustedes, pues me habla a mí, ¿cierto? Bueno, voy a hablarle un poco sobre Saúl, ¿cierto? Que todos conocen la historia de Saúl, ¿cierto? Dios ungió a Saúl, a este hombre, pero lamentablemente este hombre empezó a hacer lo que a él le daba la gana o lo que él creía que estaba bien. ¿Y qué pasó con este hombre? Dios lo echó hacia un lado, ¿cierto? Y él terminó definitivamente muy mal. Por otro lado está David. David fue un hombre que amaba a Dios, adoraba a Dios con gran pasión. Dios lo usó grandemente y ganó muchas batallas. Pero sabe, David también cometió un error, y es que él empezó a actuar bajo su propia carne. Por esto, esta noche mi mensaje dice, muriendo a la carne. ¿Por dónde íbamos? A mí me gusta preguntar. No, ya pasamos a Saúl. Íbamos por David, ¿cierto? Bueno, vamos a entrar en un resumen porque ya conocemos la historia de David. ¿Cierto? David tuvo muchas batallas y Dios lo usó mucho. Pero habíamos dicho que él había cometido ¿qué? Un error, que ya le empezó a actuar bajo su propia carne. Él cometió un pecado, pero y el pecado más grande no fue meterse con esa mujer. El pecado más grande fue el dejarse llevar de su carne. Pero no es esta carne que está aquí, la que nosotros vemos, la que podemos tocar. Es la que está en nuestra mente, es lo que atesoramos. Cuando dejamos que esos pensamientos que día a día van allí, gotica a gotica, crezcan más y sean lo que gobierne nuestra vida, sea lo que gobierne nuestro mundo. Todos los que estamos aquí en su momento hemos aceptado a Dios. Usted hizo de pronto la oración de fe, lo hemos alabado, leemos la Biblia, estamos haciendo un estudio y todo eso está bien. Pero se ha volvido tan rutinario, por así decirlo, que no pasa nada. Y llega un momento en su vida que usted dice, yo voy a la iglesia, hoy es miércoles, voy al ayuno, el domingo también, voy a los jóvenes, pero mi vida sigue igual, sigo lo mismo, estoy estancado. Y no te has puesto a meditar por qué estás estancado, qué es lo que está pasando en tu vida. ¿Saben? En estos dos hombres que habían sido usados por Dios, en su momento empezó a irle mal. A David le costó mucho, demasiado recuperarse. Pero hay una buena noticia. Y es que a pesar de que él cometió tantos, pero tantos errores, Dios lo perdonó. Él lo encontró. Pero le costó mucho. Tuvo que pasar mucho tiempo siendo asediado, correteado. O sea, es muy feo que tú sepas, no, mira, te están buscando como aquel ladrón cuando lo busca la policía, tiene que alejarse. Así estaba ese hombre. Pero tuvo el perdón de Dios. Pero hoy mi prédica se basa en Éxodo 31, 18. Voy a hablarle de un tercer hombre. Si me ayudan, les agradecería que hoy no trae las gafas. Vengo a hablarle de Moisés, ¿cierto? Ya todos conocemos a este personaje, Moisés, que abrió las aguas y todo esto. Dice, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Con quién estaba hablando Moisés? Con Dios. Y Dios le había entregado 2 tablas, ¿cierto? En ese momento cuando Moisés baja, ve que el pueblo está adorando a dioses ajenos. Ellos reclamaban, este pueblo siempre reclamaba algo, era muy quejoso, así como nosotros nos quejamos todos los días. Yo también me quejo. A veces quejo y quejo y queja. Y cuando él baja, él se enfurece. Dios le dice a Moisés, este pueblo hizo un becerro. Mas sin embargo, la actitud de Moisés fue pedirle a Dios que tuviera compasión de aquel pueblo, ¿cierto? Y él baja. Cuando él baja, ¿saben? A mí me asombra porque si yo le pido a alguien, ve, por favor, y estoy intercediendo por alguien, yo me imagino que la actitud iba a ser un poco más pasiva.
Pero para sorpresa, ¿qué hace Moisés? ¿Quién sabe qué hace Moisés? Rompe las tablas, ¿cierto? ¿Y qué tabla rompió? La que Dios había escrito con su propio dedo. Yo creo que si a alguno le hubiese pasado esas tablas, nosotros lo hubiésemos atesorado y a todo el mundo nos las mostraba, mira lo que hizo Dios. Pero este hombre se enfureció por lo que el pueblo estaba haciendo y las rompió. ¿Dios le dijo que las rompiera? No. Dios no le dijo que las rompiera. Pero este hombre actuó ¿bajo qué? Bajo lo que él creía, bajo su propia carne, bajo sus pensamientos. Él actuó con enojo. ¿Sabe? Muchas veces en nuestra vida, en el día a día, nosotros nos enojamos por cualquier cosa. Y algo tan sencillo como pelear con tus hijos puede traer, una sola palabra, puede traer a su vida cosas muy malas. Puede traer que ese niño definitivamente vaya a la calle, encuentre ese apoyo en personas que no le van a proporcionar nada bueno, quizás las drogas, las discotecas o cualquier cosa, por una simple palabra, una simple ofensa que tú piensas que fue algo sencillo, pero a esa persona la destruyó. Palabras que a veces pueden destruir matrimonios. Una actitud de enojo puede separar familias. Hay familias que no se hablan por un simple hecho, por estar enojado por cualquier cosa tan sencilla, por una palabra, por una ofensa. Hay relaciones que se han roto de amistad, relaciones de noviazgo, porque hemos dejado que nuestra carne se apropie de nosotros. Y bueno, de pronto no es con ustedes, pero Dios habló mucho leyendo esto a mi vida, porque nosotros dejamos que todos esos pensamientos se apropien. Y que día a día se vaya llenando, llenando, llenando. Es como, les pongo un ejemplo. Pues la verdad es que uno va por la calle y escucha la música, de pronto va en el transporte, escucha la música. Llega en el momento donde tú, en la mente, y después te dices, oye, pero yo qué hago cantando esto, ¿cierto? Pero eso es lo que se va llenando nuestra mente. Y lamentablemente escuchamos más esas cosas que lo que nos dice la palabra de Dios. Moisés, después que esto pasó, Dios le da otra oportunidad. Yo les voy a hacer un resumen, en su casa ustedes pueden leer toda la historia, yo creo que la hemos leído. Dios le da otra oportunidad, pero esta vez a Moisés le costó mucho más. Dios acá le dio las tablas, pero a él le tocó coger la piedra y empezar a tallarla. Él pudo decirle a una persona, porque había muchas personas ahí, me imagino que habían obreros de esa que trabajaban la piedra y todo eso, decirle, ven acá, ven tú, hazme esto, porque yo soy el líder. Pero no, él cogió su piedra y empezó a trabajar en ello. Dios le dice, ven y sube con esa tabla. ¿Qué le tocó a él? Le tocó levantarse temprano. Dios pudo decir, mandar un ángel, ve y levánteme a Moisés temprano que suba al monte que yo voy a hablar con él. No, él tuvo que hacer su esfuerzo. Y todo esto porque Moisés necesitaba un cambio. En ese entonces se vivía bajo la ley y esas tablas eran la ley de Dios. Él las destruyó, lo que Dios había hecho con sus propias manos. Él al subir a ese monte, a ese encuentro con Dios, no fue tan fácil. Fueron 40 días y 40 noches que él estuvo allí hablando con Dios. No fueron ni uno ni fueron dos, fueron 40 días. No sé si aquí alguno de ustedes ha hecho un ayuno tan largo o una vigilia tan larga. ¿Ninguno? Bueno, ninguno lo ha hecho, pero a Moisés le costó todo ese tiempo. ¿Y qué pasó? Que cuando Moisés bajó de allí, Dios escribe sus mandamientos y se lo muestra a su pueblo. Decía que Moisés bajaba con un rostro resplandeciente, con un rostro que brillaba, y ellos se quedaban, atónitos al ver el rostro de Moisés. Y esto sucede, hermanos, cuando nosotros decidimos buscar el rostro de Dios. La manera de morir a la carne es simplemente buscando el Espíritu Santo, porque teniendo pensamientos acerca del Espíritu Santo, nosotros podemos combatir lo que nuestra mente y nuestro yo
nos quiere día a día llevar. ¿Cierto? Amén. Ahora les voy a dar unas claves para vencerlo. Dice, no podemos en nuestra humanidad morir a la carne si no es por el Espíritu. Humanamente nosotros no podemos, con esta carne no podemos, no tenemos las fuerzas ni siquiera para poder levantarnos, nos levantamos día a día cansados y apurados en lo que vamos a hacer, pero es necesario que lo hagas si quieres vivir en el Espíritu. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, Dios nos guía, y cuando llega la tentación puedes decir un no. Cuando llega ese video, esa propaganda con ese video pornográfico, puedas tú arrepentirte, mi hermano, y apagarlo, decir, no, esto no va conmigo. Pero si yo no estoy lleno de su Espíritu Santo, yo me voy a quedar en ese video y lo voy a ver. Y de pronto hay un video ahí de chiste, de risa, y tiene su doble sentido y me voy a reír con él. ¿Saben por qué? Porque en mi mente no está el Espíritu Santo, no estoy llena del Espíritu Santo. En mi mente está lo carnal. ¿Cuántas veces debemos morir a la carne? Todos los días. Todos los días es nuestra lucha para buscar a Dios. Porque esta carne y este cuerpo no quiere. Mis pensamientos quieren buscar al levantarme otra cosa y al acostarme otra cosa. Y no es que sea malo, porque no es malo de pronto ver televisión, ir con los amigos, no. Pero antes de eso debemos llenarnos de su presencia para poder vencer todas las tentaciones y todos los obstáculos que el día a día te llevan. ¿Por qué mi relación fracasó? Porque no estaba llena yo del Espíritu Santo, y cuando vino ese problema no supe cómo actuar. Actué con rabia y con enojo, y por eso ofendí, por eso hablé. ¿Sabes? Yo sé que a cada uno de nosotros, después que cometemos un error, decimos, ay, ¿yo por qué hice eso? ¿Yo por qué hablé mal de mi hermano? Que me metieron en la conversación y yo empecé y llega el arrepentimiento. Pero al día siguiente vuelve y me habla otro, y vuelvo y sigo ahí, y sigo hablando. Vuelvo y me arrepiento, ay, Señor, perdóname, Señor. Es que ella me tienta a hablar. Pero vuelve al día siguiente y vuelve en lo mismo. ¿Saben por qué? Porque mi mente no está llena del Espíritu Santo. Estoy dejando que sea mi carne la que esté. Cuando tú le pides a Dios en ese momento de intimidad, Dios va a cambiar tu vida. Dios le dio a Moisés una nueva oportunidad y le da una promesa a su pueblo. Y le dice que él va a ser el instrumento, pero se lo dice a él. Y hoy es el día que Dios quiere que tú seas ese instrumento hacia las demás personas. Que puedas levantar, que puedan ser libres aquellas personas, que todas esas cadenas se rompan a través de ti. No es necesario que a veces busques a una persona para que ore por ti, para que te liberte. Si cuando tú estás a sola con Dios y le pides, puedes ser libre. Pero cuando tú tienes ese compromiso y cuando te llenas con el Espíritu Santo. ¿Sabes? Jesús vino a dejarnos el Espíritu Santo. Él nos dio ese gran regalo. Cuando Moisés se trabajaba bajo la ley, ¿cierto? Y de pronto, yo una vez iba en un bus y un señor le decía a una muchacha, yo no tomo, yo no fumo, yo no bebo, yo no salgo a bailar, yo casi soy un santo, me falta un poquito para ser cristiano. Y yo me reí, yo le dije, ay. Él era un señor ya de edad y estaba enamorando a una muchacha joven, ¿cierto? Él decía, me falta un poquito para ser cristiano. Hombre, si le faltaba era mucho, le faltaba era arrepentirse. Ese era un hombre que estaba hablando bajo su propia carne. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un niño, todavía es un niño, que él practica un deporte. Y de pronto, a través yo del tiempo, he aprendido un poco del deporte, ¿cierto? Él practica halterofilia. Pero el hecho de que yo haya aprendido de ese deporte no significa de que yo me vaya a ganar un torneo ni que lo pueda practicar. ¿Ves? Porque necesita de qué? De hacerlo él una práctica todos los días. Y yo miraba un video de sus inicios. Yo decía, ay Dios mío, Christopher, ¿cómo has cambiado? De su inicio, cuando él con un palito de escoba
Algo que de pronto tú decías, ve con un palo. Y le costaba agacharse y le costaba subir. Y he visto el proceso en videos poco a poco cómo él ha ido avanzando. Así es nuestra vida con Dios. Quizás en el primer momento, en el palito de escoba, fueron 5 minutos, Señor, mi oración contigo. Pero fueron 5 minutos de calidad. Y día a día tú tienes que seguir insistiendo hasta que puedas llegar a ese momento donde puedas dedicarle mucho tiempo a Dios para que Dios te llene. Dios quiere libertarnos. Dios no quiere que estemos atados a la carne. Pero todos los días debemos pelear. Debemos pelear con nuestros pensamientos para que sea el Espíritu Santo que se apropie de ellos. Y podemos hablar de Cristo y podamos transformar vidas. Porque a eso nosotros vinimos.